El Señor esté con ustedes. y con tu espíritu. Lectura del Santo Evangelio según San Juan. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo, algunos de entre la gente que habían oído los discursos de Jesús decían, Este es de verdad el profeta. Otros decían, Este es el Mesías. Pero otros decían, ¿es que de Galilea va a venir el Mesías? ¿No dice la Escritura que el Mesías vendrá del linaje de David y de Belén, el pueblo de David? Y así surgió entre la gente una discordia por su causa. Algunos querían prenderlo, pero nadie le puso la mano encima. Los guardias del templo acudieron a los sumos sacerdotes y fariseos, y estos les dijeron, ¿por qué no lo habéis traído? Los guardias respondieron, jamás ha hablado nadie como ese hombre. Los fariseos les replicaron, ¿también vosotros os habéis dejado embaucar? ¿Hay algún jefe o fariseo que haya creído en él? Esa gente que no entiende de la ley son unos malditos. Nicodemo, el que había ido en otro tiempo a visitarlo y que era fariseo, les dijo, ¿acaso nuestra ley permite juzgar a nadie sin escucharlo primero y averiguar lo que ha hecho? Ellos le replicaron, ¿también tú eres Galileo? Estudia y verás que de Galilea no salen profetas. Y se volvieron cada uno a su casa. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Muy buenas tardes a todos. Buenas tardes, Padre. Y qué bendición estar aquí en la casa madre juntos, hermano Íñigo y yo, reunidos con todos ustedes de corazón. Siempre estamos en comunión de corazones, pero siempre es una bendición ver los rostros personalmente. La palabra de Dios siempre nos ubica y Jesús siempre es causa de la elevación y caída de unos y otros. Una cosa importante es recordar que Jesús nació en Belén, pero llegó a Galilea cumpliendo el profeta Isaías capítulo 9, que va a llegar una luz a ti, Galilea, país de los gentiles. Y más tarde en Isaías dice que el siervo del Señor será la luz a las naciones, la alianza en persona. Entonces, no es verdad que un profeta no viene de Galilea. Es verdad que el Mesías viene de Belén, pero el profeta tuvo que llegar a Galilea y desde Galilea llegar a Jerusalén. Pero ¿quién oyó la voz de Jesús? Sorprendidamente, unos soldados. Estos soldados que faltan la educación, la formación religiosa. Ellos que estuvieron allí al lado de Jesús escuchando a Él, no porque querían escuchar. No han llegado para escuchar a Jesús como los demás, como el pueblo, o ofrecer sus preguntas. No, son soldados y trabajan en nombre del sumo sacerdote en Jerusalén. Pero escuchando a Jesús, nadie ha hablado como Él. ¿Qué es el secreto para escuchar a la voz de Jesús? Sobre todo sabemos que es la gracia de Dios. Solamente la gracia de Dios puede abrir nuestros corazones a la voz de Jesús. Y cuando tengamos los momentos en que recibamos una palabra de Dios, tenemos que alabar al Señor y ofrecer gracias al Señor y decir, Señor, tocaste mi corazón con tu gracia, con tu palabra. Solamente Dios puede tocar el corazón humano.
pero también requiere más. Requiere la humildad. La humildad que dice que yo no tengo todas las respuestas, no tengo todas las soluciones. Déjame bajarme para escuchar a la voz de Dios y no juzgar a los demás. Es decir, tener una disciplina interior con la mente. Humillarnos en la presencia de los demás y sobre todo en la presencia de Dios. También requiere, tal vez que es la disposición más importante, el silencio. Es decir, que no hay otras voces en nuestros corazones, este eco de estas charlas perpetuales en mis pensamientos. Tenemos que pedir perdón de Dios cuando estamos tan enfocados en nosotros mismos y pedir la gracia para un silencio que es como una tierra fértil para escuchar y recibir la palabra de Dios. La gracia, la humildad y el silencio. ¿Y dónde escuchamos la voz de Cristo? Todos nosotros, cada vez que entramos en el santuario, en la capilla, cada vez que participamos en la Santa Misa, ¿escuchamos la misma voz de Jesús? Tal vez parece que es la voz de Padre Javier, o Padre Jonathan, o Padre Luis, o Padre Gustavo, o Padre José. Pero no, es la voz de Jesucristo, en persona Christi. Es Jesús que dice, esto es mi cuerpo. Y tenemos que quedarnos asombrados. Es Jesús mismo hablando a mi corazón, para que como los soldados podamos decir, jamás ha hablado nadie como ese hombre. Nadie ha hablado estas palabras jamás en la historia. Solamente Jesús ha dicho las palabras de la institución y solamente Jesús puede pronunciar las palabras en cada Santa Misa. Entonces, cada vez que entramos en la capilla, cada vez que estamos en la presencia de Dios y que vamos a participar o servir los sagrados misterios, tenemos que humillarnos y pedir el don de silencio interior, porque vamos a escuchar la misma voz de Jesucristo aquí. Tal vez este sábado, cuando estamos muy cerca a Jerusalén, vamos a entrar en el tiempo de la pasión muy pronto. Tal vez podemos pedir esta misma gracia que los soldados recibieron en el templo de Jerusalén. Es decir, recibir el asombro a la voz de Cristo. Cristo que habla en la Santa Misa. Cristo que habla en su palabra. Cristo que habla a través de las palabras recibidas de otras personas. El cenáculo. Pero recibir las palabras de Jesús con corazones josefitos, es decir, humildes, silentes y llenos de gracia. Pedimos a la Santísima Virgen que nosotros podamos entrar en los sagrados misterios como ella y escuchamos las palabras de nuestra Madre Fundadora. En un mundo de tanto ruido, empezando por nuestro propio interior, necesitamos un tiempo donde creemos un espacio de silencio para Dios y su palabra y su voz. Les recomiendo, y según sus posibilidades, que se tomen un tiempo extra al día para tener silencio. Quizás significará cortar un poco las horas de TV o de hablar por teléfono
Cada uno sabe dónde están sus ruidos. Traten de dejarse un poco más de silencio para que sus almas puedan aprender el lenguaje poderoso del silencio. Lo eleva, lo santifica y lo ordena. El lenguaje que proviene de escuchar a Dios. Hablarnos se transforma en un medio fundamental de edificación de la civilización del amor que empieza en la vida interior. Guarden silencio y eviten las palabras que no edifican, que no elevan, que no abren espacio al diálogo sincero. Las palabras que sobran o que no son las que revelan la dignidad de la persona humana. Un silencio que nos permita escuchar y guardar el misterio del amor de los corazones traspasados. Porque nadie ha hablado como este hombre. Todo por el corazón de Jesús. A través del corazón